Entonces, ¿en qué consiste la idea? Voy a un ejemplo, voy a explicar, digamos, qué consiste el método. Por ejemplo, dice lo siguiente, ¿eh? La idea siempre es del plano tener una región, después hacerlo girar en relación a algún eje. Entonces, por ejemplo, uno puede ser una parábola. Igual, por ejemplo, x cuadrado. Voy a cortar en 1. Y el ejercicio por acá. La raíz cuadrada. Entonces es igual. Entonces nos pide construir primero un volumen de revolución. Al hacerlo girar, por ejemplo, en torno a este eje. ¿Bien? También se puede girar en torno al eje Y, digamos, pero esa es la idea, ¿no? Entonces tiene una región plana y uno lo hace girar, ¿cierto? Respecto a algún eje, y con eso se genera un volumen. ¿Qué se hace girar? Esta región plana, esta lámina, digamos. Lo hace girar así. Entonces en 3D ya sería, es así. La idea es girar acá y formar una figura en 3D. Es como por ejemplo. Pero gira en el profe, gira en el cuadrante 1. Gira respecto al eje X. Aquí hay una anotación respecto a la X. Entonces, imagínate, vamos por partes. ¿Lo gira entre el 1 y 4? No, lo que pasa es que depende, voy a hacer la figura casi. En el papel se ve mejor. Entonces, imagínate que este pedacito acá es el que está acá, ¿verdad? Entonces, en vez de girar en torno a un eje, entonces lo que tengo que darle es la vuelta, ¿sí? Darle la vuelta, ¿sí? Entonces, esto al darle la vuelta, al rotarlo, digamos, aparece una tridimensional, ¿cierto? Porque lo estoy girando en este mismo, y para mirarlo en este de aquí lo tengo que mirar aquí para que se vea, o acá también, que es lo mismo, ¿cierto? Aquí para que se vea la misma idea. ¿Sí? Lo estoy poniendo el eje aquí es allá, pero eso para que se vea mejor la figura. Entonces lo que estás girando acá, esta figura que está acá, ¿cierto? Recuerden que este es del plano, por eso que tengo cuidado. Entonces, cuando está girando acá, va a ser esta figurita, ¿ven? Vamos a hacerlo aquí, y esto se va a mirar así. ¿Sí? Es como una pequeña flor, ¿cierto? Que uno la hace girar, pero en torno a algún eje. Y aquí se va generando, por ejemplo, este punto en algún momento va a estar acá, ¿cierto? Porque está girando en torno aquí. Por lo tanto, genera un volumen ahí. Entonces aquí genera un espacio, ¿se dan cuenta aquí? ¿Sí? Porque te sigue siendo espacio, aquí sigue desviando. Pero aquí, digamos, ya se genera este volumen, ¿no? Aquí su propio volumen. Entonces lo que están viendo ahí, ¿cierto? Esto se genera aquí un volumen aquí grande, ¿sí? Entonces aquí sigue siendo un espacio aquí, pero aquí se genera ese volumen, ¿sí? ¿Sí? Entonces se genera un espacio aquí y después se genera un volumen. Entonces al final este es el espacio que siempre se genera y este es el espacio que siempre genera. Entonces aquí hay un espacio ahí y por acá está el volumen que corresponde. Eso es lo que está. Y lo que nos piden es calcular el volumen del sólido, porque esto genera un sólido. ¿Sí? Entonces imagínense, antes de ver eso, para que vean un poquito así. Vamos girando un poquito así. Por ejemplo, si el rectángulo, hace la misma para que se entienda. Y esto lo hacemos girar por el todo. Entonces, como aquí
está pegado acá, ¿cierto? Aquí no va a generar un espacio, pero sí va a generar este volumen. Entonces en este caso sería un cilindro, ¿cierto? Porque todo esto de aquí es un volumen. Pero no sería como unas paletas, como paletas. No, este es el cilindro tal como está, ¿no? Y lleno, ¿no? Porque esto está lleno. Y esto se vuelve a llenar porque esto se giró para acá y se giró ahora aquí, ¿verdad? Entonces al final se te giró un cilindro. Pero sólido, digo. Esto porque todo esto de aquí está lleno. Pero lo que hizo es como en la hoja se ve bien cuando es cuadrada. O sea, de frente. Pero lo que estoy haciendo así es esta lámina que están así, lo estoy girando en torno a este, porque entonces esto de aquí está fijo, recuerden. Se va haciendo así, ¿ven? Se va haciendo así, entonces se forma, al final se forma un cilindro, ¿cierto? Un cilindro. Entonces, lo que te está pidiendo es el volumen de ese cilindro lleno. ¿Sí? ¿Y por qué esto? Porque cuadradito y se llena. Entonces, este en algún momento está acá. ¿Cierto? Entonces se forma un cilindro. ¿Sí? Y esos cilindros, digamos, tienen esa particularidad, tienen su fórmula explícita cuando es un plano. Pero el problema es esto, ¿ves? Que esto de aquí ya no hay ninguna geometría clásica que me permita, digamos. Entonces eso es el detalle. Entonces aquí hay teorías, digamos, bien clásicas, digamos. Si giras en torno al eje X, o puede ser paralelo, porque eso podría trasladarse también, ¿cierto? Sí, pero más o menos la idea es así. ¿Siempre el eje X o el eje Y? No, cualquiera. Aquí puede ser cualquiera, ¿no? Sino que las variables de integración que vamos a ver se elige depende de los problemas, ¿eh? Por ejemplo, aquí el X puedes despejar en función de Y. El X también en función de Y. Entonces cualquiera de las dos mecanismos te sirve. Pero es importante el eje de giro, cuáles son los métodos. ¿Sí? Los ejes de giro es importante. Por eso que el método del anillo lo que dice lo siguiente, ¿ves? Por el nombre que uno tiene, ¿cierto? Uno va a aproximar, digamos esto de aquí, por ejemplo, en torno al eje X, por ejemplo, lo va a aproximar así. Lo que uno quiere formar, aquí lo que tú ves, por ejemplo, tienes un X aquí, fija, ¿cierto? Porque esto es lo que es límite de integración. Entonces aquí tienes, por ejemplo, voy a llamar así, un rectángulo fundamental, ¿cierto? Como referencia. ¿Sí? Entonces aquí tienes lo que se llama un radio menor, ¿sí? Voy a llamar como es pequeño, lo voy a poner así que depende de X. Y también tienes un radio mayor. Y esto lo voy a llamar el grande, siempre el R mayúscula es el radio más grande y el radio pequeño, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí tienes, por ejemplo, aquí. Entonces, aquí hay una formulita que puede aparecer, ¿cierto? Hay un volumen 1, que puede ser el pi por R cuadrado, y esto tiene cierto incremento, tiene cierta longitud, ¿cierto? Voy a poner así. ¿Sí? Entonces, esto lo que dice es, lo que recuerda que yo formé aquí, al darle vuelta, ¿cierto? Lo que estoy haciendo, estoy formando aquí, tú lo miras aquí, al girarlo, va a aparecer así. Le va a aparecer un cilindro chiquitito, ¿cierto? ¿Sí? Porque esto es un rectángulo tal como tiene. Entonces, lo que estoy girando aquí, estoy formando una cinta, un pedacito de un cilindro. ¿Sí? Y el volumen de un cilindro es el pi por r cuadrado, ¿cierto? Por su altura, ¿cierto? Su altura, en este caso, la longitud que tiene ese rectángulo. Entonces, este es el volumen que aparece del grande, ¿cierto? Pero acá también, con el azul, se forma también un volumen también, de un cilindro, ¿sí? O un cilindro que tiene un volumen. El color azul también tiene otro volumen. Y la fórmula es lo mismo, porque ambos son cilindros. ¿Sí? Es pi r cuadrado, en este caso, obviamente depende de x, al cuadrado,
por su respectiva altura. ¿Sí? Por su respectiva altura. Entonces, para calcular el volumen exacto, porque yo quiero calcular este volumen que está en la región, sería el volumen rojo menos el volumen azul. ¿Sí? Pues este volumen, de hecho uno lo puede poner volumen aproximado, porque después quiere esta fórmula aproximada, tiene una función de volumen, una variación de volumen o función de volumen, que sería así. Y sería la diferencia de estos dos, ¿no? Pi al cuadrado, porque ambos tienen pi, ¿cierto? Menos, bueno, eso sería el volumen aproximado del color rojo, ¿sí? O sea, el rojo menos el azul, de volumen, ¿sí? De volumen. Entonces, lo que uno quiere tener un volumen exacto, ¿cierto? Es el volumen de esta representación, ¿no? Entonces, el volumen exacto es la integral, que es la suma de todos los rectángulos. Y aquí uno mira los límites integrales, por ejemplo, A y B, entonces sería, este sería pi, y B, simplemente menos el radio interior. Y aquí, esto de aquí, se transforma en la integral. La variable, ¿dónde vas a integrar? ¿Cómo sigue la función? X cuadrado y... Aquí es esto, ¿quién es el radio? En este caso, el de x sería, en este caso, porque el x sería, lo que viene aquí sería raíz de x. ¿Sí? Raíz de x. Y el r pequeña, el que está abajo, de la parábola. X cuadrado. ¿Sí? Entonces es mejor mirarlo así como radio, porque uno tiende a confundirse cuando uno hace área, ¿cierto? El superior menos inferior, pero es mirarlo la cosa geométrica que se forma aquí. Por eso que se llama el método del anillo. Porque tú formas un anillo realmente, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, por eso que aparece esta formulita, ¿verdad? Entonces, siempre en todos los problemas tienes que ver cuál es tu radio mayor, o tu radio exterior y tu radio interior. Y hacer esa diferencia, ¿por qué? Porque entre medio se forma un espacio. Entonces lo que estás haciendo aquí al final es esto, ¿no? Mirándolo en el rectángulo, entonces tengo así. El del azul, ¿cierto? Tengo un rectángulo del color rojo que es el magma. Entonces, lo que uno hace es exactamente esto, dibujarlo, digamos, lo que hace al circular, ¿cierto? Al hacerlo la rotación. Entonces, al hacerlo la rotación, lo que le decía, si uno fija una lámina, esto se refleja acá, ¿cierto? El azul con el azul, ¿cierto? Pues ahí está el azul. Y después, obviamente, como esto ya va circulando, esto se transforma en un disco. Y aquí, al girarlo así, ya regulariza. Entonces ahí te formas el pedacito del cilindro, si uno quiere mirarlo así, para darle la vuelta, no, pero lo mismo. Se ve más bonito ahí. Entonces esta figurita es lo mismo, solo que está dando vuelta, porque uno acostumbra a verlo el cilindro así. Entonces lo que estamos haciendo es el área de esto, el área de la base, y este es la altura. Y eso, el área de la base por la altura, es el volumen. En este caso del cilindro. Por eso que se llama el método de los anillos. Por los anillos. Profesor, ¿podría repetir cómo pasó de cuando juntó las dos áreas a armar como el círculo? Como de esa forma. Sí, lo que pasa es que estoy haciendo un elemento representativo, ¿cierto?
que es la aproximación que te dice cómo debe aparecer la fórmula en términos de integral. ¿Sí? Entonces, lo que uno, para entenderlo primero eso, es calcula este volumen exacto, pero de este rectángulo. Porque, ¿qué es lo que uno está haciendo aquí? Lo que está interesado, ¿cierto? Lo que está interesado aquí. Dime, ¿alguien? Lo que nosotros estamos interesados, ¿cierto? En calcular. El volumen de esa figurita de la región planar al circular aquí. ¿Bien? Eso es lo que queremos calcular, cuánto es el volumen. ¿Sí? ¿Bien? Lo que estamos haciendo aquí, ¿cierto? Lo que estamos haciendo aquí es aproximar ese volumen que uno tiene por rectángulo. Eso es lo que estoy haciendo. Pero lo que estoy haciendo en color rojo es como mirar el que más se aproxima al más grande, ¿cierto? Entonces ahí tiene un volumen. Si yo calculo eso, esto me sale un volumen más grande, ¿cierto? Porque está incluyendo esto. Eso es lo que está haciendo. ¿Sí? Yo calculo esto y aquí el volumen. Lo hago girar, ¿cierto? Entonces esa recta ya se vio en 3D se ve así. ¿Sí? Entonces esto de aquí, estás calculando, ¿qué es lo que estás calculando? El volumen de todo esto de aquí. Todo el volumen. El rojo tiene un volumen de más, ¿cierto? Porque hay una parte aquí que no, ese volumen no me pide. Ese volumen. Entonces a ese volumen lo que hago es que tengo que sacarlo el total menos el más pequeñito. ¿Ves? Entonces aquí tienen dos volúmenes. ¿Ves? Voy a el primer volumen y el segundo voy a colocar el que está acá. Aquí lo estoy haciendo la misma. O sea que solamente me interesa el volumen que genera la lámina. Sí, porque el que genera la lámina es ese volumen te pide. ¿El vacío igual? No. Solamente el del cuerpo. El que está ahí. El vacío que resta. No, el vacío es el que estoy restando. Y por ejemplo, esto de aquí es lo que estoy restando. Porque lo que estoy haciendo aquí, cuando lo hago girar, tengo otro volumen más chiquitito, ¿cierto? Y esto de aquí se gira y se ve como un cilindro. Realmente es un cilindro. Cuando lo giro acá, en 3D se ve así. Entonces, este volumen es el que está lleno acá. O sea, lo que estoy calculando es el volumen aproximado del que está aquí en el espacio, con este azul. ¿Sí? Eso al girarlo me generó dos volúmenes, ¿cierto? Por eso se llama el método del anillo, porque tú formas exactamente un anillo como representación. ¿Sí? Entonces, esa es la primera aproximación para entenderlo, porque es la clave. Como tú, el elemento representativo se llama, cómo me está calculando aproximadamente el volumen que yo quiero. ¿Sí? Entonces, el elemento representativo es este. Al final, tengo que restar los volúmenes porque yo quiero el volumen de la lámina que me pide. Entonces, el volumen grande menos el volumen pequeño, por eso que se resta. ¿Sí? Y ambos tienen la misma fórmula, por eso que aquí se ha factorizado. Es pi por r cuadrado por su altura. Pi por el otro radio al cuadrado por su altura. Entonces cuando uno lo junta ya tienes una fórmula ya mucho más amigable para las integrales. Entonces la diferencia que al final con las áreas que uno calcula es una función, pero es bien especial, es la diferencia al cuadrado. O sea, esto es como si fuera en los ejemplos de ustedes que les dicen calcular a cualquier integral, pero esta es una función. Entonces, ustedes saben integrar, por lo tanto saben resolver. Entonces, veamos cuánto sabes. Entonces aquí va a haber 2 métodos, ¿eh? Por eso que dentro de la anillo es así. Entonces aquí en este de acá, digamos, ya sabemos quién es.
lo importante es que grafiques bien cuál es la región que está girando. Entonces, aquí este es importante también. Cuando aplican volúmenes de revolución, tienen que ver en qué eje, o eje paralelo, digamos, no necesariamente el eje X, puede ser paralelo, pero lo importante, cuando le dicen el eje o paralelo al eje X, es porque la integral va a ser respecto a X. Es importante. ¿Okay? Entonces, en este diagrama, lo que decía aquí, ¿no? Ponerse un representativo acá. Esto tiene un radio A máximo, que le llamamos R de X. Para un X aquí en el intervalo 0,1 y un radio pequeño, ¿cierto? El nuevo radio interior. Aquí lo mismo. Esto lo llamo R pequeña para que sea más pequeñito y R grande más grande, para que se pueda. Entonces, como me dicen calcular en torno al eje X que está rotando, entonces el volumen simplemente es esa forma que dice. En este caso el A vale 0, desde aquí hasta 1. Y hacer la resta. Y aquí simplemente lo reemplazo. Pero la clave está en elegir cuál es bien el R y cuál es el R. Si uno se confunde aquí, vamos a echar a perder. ¿Sí? Se puede, esto va a ser fácil. Ya tienen. Entonces, R de X aquí. ¿El valor 0,1 se lo dio usted o no? ¿Ah? ¿0,1 se lo dio usted? No, se calcula, ¿no? Lo que pasa es que aquí encontramos el punto de inserción, que ustedes ya lo saben, ¿no? El límite de integración. Exactamente. Entonces, aquí el 1 es el punto P y el punto de inserción, ¿no? Igual como ustedes ya lo saben calcular, ¿cierto? Siempre tienen que igualar las dos ecuaciones, ¿no? X con X cuadrado, ¿sí? Entonces ahí le damos cuadrado. Recuerden que cuando dicen así es porque el X es positivo, se sobreentiende, ¿no? Porque está en este primer cuadrado. Entonces aquí X elevado al cuadrado es X cuadrado. Entonces ya tienes una sería 1 menos X cubo. Toda una solución. X igual a 0 es esto, cortado. El otro, X igual a 1. Porque cada uno es igual a 0. ¿Sí? Y estos tienen de multiplicar. Por eso que los límites de integración es por el cálculo que hicimos. Y ahora simplemente reemplazamos, ¿no? El radio mayor es raíz de X menos el radio menor íntegro. Vieron que y ahora se transforma en una parte ya de cálculo y raíz de X ustedes ya lo saben, integral y X cuadrado. Eso me va a salir. ¿Recuerdan que esto? Falta el cuadrado, ¿no? El cuadrado y el otro. ¿El R cuál era? El cuadrado, ¿cierto? Porque, ojo con esto, está elevado al cuadrado, ¿cierto? ¿Estamos? Esto le va a salir en 3 pi décimo. Aquí me estaba olvidando porque es al cuadrado, ¿sí? Recuerden que el R de X aquí, R de X era la superior, ¿cierto? R de X, R pequeña de X es la de abajo. Entonces al cuadrado significa, obviamente, por eso que aquí es. Si ustedes lo miran acá, es simplemente, vamos a hacer la 1, aquí sería X menos X cuadrado. ¿Sí? Porque ese era el cuadrado al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí sería X cuadrado sobre 2 menos X5 sobre 5. Ya hoy no te olvides del pi ahí.
Y por pi igualado de 0. El 0 no aporta nada porque se evalúa, entonces basta en 1, ¿cierto? Y sería medio menos 1. Eso sería mínimo 10, que aparece el 10 aquí. Entonces aquí sería 10 entre 2, 5, sería 5 menos 2 igual 3 pi. Unidades cúbicas, ¿cierto? Que la integral son súper simples, ¿cierto? ¿Sí? Profe, el cálculo del área por pi. El cálculo del área por pi. Del área, sí. Por pi. Sí, por pi, porque aparecía recuerden aquí, es el área de la base por la altura. ¿Sí? En ese caso la altura es en las integrales es la diferencial. Eso. Pero que aquí está restando los dos volúmenes. El volumen grande que aproximadamente menos el volumen que se generó de la parte interior. Porque la figurita era como un espacio. Hay casos cuando este está pegado, por ejemplo, este podría estar pegado, ya el R pequeño vale 0. Por ejemplo, de aquí puedes hacerlo lo mismo y una lámina así, ¿no? Lo puedes variar un poquito y podría ser así. La misma región puede ser así. Todo completo. Y girarlo así. Sí, y lo que estoy haciendo es este pedazo lo estoy desacoplando y lo estoy poniendo aquí. Entonces ya no hay un espacio. ¿Sí? Entonces el R pequeño sigue siendo el R grande, ¿cierto? Y el R pequeño es 0, ¿cierto? Porque ya no tiene espacio. Este espacio lo generé, lo tapé, por eso que el R ya no tiene R pequeño, o sea, simplemente tiene el R grande. Entonces el volumen en este caso, por ejemplo, sería pi de 0 a 1 y aquí simplemente 0. Y ahí se nota lo que ustedes dicen, el pi por R cuadrado. Es el área de la base por la altura. Este problema también se puede formular, digamos, ¿qué si giras en torno al eje Y? ¿Cierto? Ahí se puede formular muy bien. Y con el mismo método, ¿ves? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Despejar X en función de Y, porque los R ya van cambiando, los R ya dependen de Y. ¿Sí? Los R dependen de Y, ¿cierto? Y hacen el mismo proceso. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que se formula esto? Pero respecto al eje. ¿Sí? En general no esperen que es el mismo volumen, porque esta es otra región, ¿vale? Porque este es de la raíz cuadrada y este es de la parábola. Podrían no hacer lo mismo, porque están haciendo otra figurita aquí. Entonces, el otro método que tiene que ver con, tiene otro nombre, digamos, esto que es bien clásico, el método de las capas. Entonces va a aparecer otra fórmula diferente. Lo hacemos. Vieron que esto es se llama anillo porque se formó aquí un anillo, un espacio. ¿Sí? Por eso sí. Entonces aquí hay otro método 2. Entonces, Una ventaja. Una ventaja. Entonces aquí también hay una formulita, ¿cierto? Es 2pi. Voy a poner en palabras, ¿sí? Para que se entienda, ¿no?
radio medio por altura por espesor. Miren, la diferencia que aquí va a aparecer 2pi. La integral. Eje de revolución horizontal, eje de revolución vertical. Entonces este es vertical. Ojo con eso. Entonces aquí hay que tener cuidado con las formas. El 2pi en integral, ¿cierto? Voy a explicar cómo se en este caso sería si yo quiero usar el mismo eje, entonces mira, como esta es la aproximación del elemento representativo, ¿cierto? Pero el elemento representativo van a ver que son capas cilíndricas, por eso que aparecen los nombres. ¿Bien? ¿Capas qué? Cilíndricas. Cilindros. ¿Bien? Entonces por eso que aparece un radio medio, que voy a explicar qué significa. Hay una altura, miren. ¿Bien? Y el espesor que se traduce aquí es este. Es como el elemento de la variable que se va a integrar. ¿Bien? Pero acá lo siguiente, ¿ven? Ojo con esto. Has integrado respecto a la variable i. ¿Sí? Integrado respecto a la variable. Y aparece, diferente, aparece este 2. ¿Sí? ¿Bien? Entonces lo que está haciendo acá es lo siguiente. Entonces voy a aplicar, miren, hay una cosa interesante que hay ejercicios netamente intrínsecos de la geometría. Por ejemplo, me dice, aquí estoy integrando respecto, o voy a girar respecto al eje X. ¿Bien? ¿Sí? Y sus integrales siempre son respecto a X. ¿Sí? Pero aquí algo interesante, ¿ven? Ese mismo ejercicio se puede hacer respecto a este método. ¿Sí? Respecto al método de las capas cilíndricas. Pero, cuando haces esa integral, siempre es la variable al contrario. ¿Sí? Siempre se integra respecto a la variable y. Acá, profe, pero de esta forma la 2pi está en función de un perímetro. Más que de un. No, lo que pasa es que, ya, voy a explicar esto. Lo que pasa es que el 2pi aparece de ahí porque lo que voy a aproximar es por cilindros, ¿cierto? Yo voy a aproximar un cilindro verdadero, ¿cierto? Entonces esto tiene un espesor. Este cilindro tiene cierto grosor, el cilindro, cilindro representativo. Pero lo que estoy aproximando es por estos cilindros, lo que quiero aproximar acá. ¿Sí? Entonces aquí hay una cosa interesante. Cuando calculas el volumen de un cilindro, ¿cómo lo que haces? ¿Sí? Lo que uno hace, tiene cierto espesor aquí, aquí, voy a llamar W, y aquí este W tiene una longitud así. Entonces lo que uno toma es la mitad, por eso se llama, aquí hay una palabra que usé, el radio medio. ¿Sí? Radio medio. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, uno toma aquí, por ejemplo, déjeme explicarlo en función del mismo ejercicio para que me entiendan. Entonces, el eje de giro está acá. ¿Bien? Pero lo que tengo que ver es esta figurita. ¿Está ahí? Pero en términos de la variable I. Entonces uno mira aquí. Los tengo aquí también. Tengo el eje I. Pues aquí estamos
representativo. Pero lo voy a mirar, digamos, ¿cierto? Esto como eje de giro acá. ¿Sí? Como eje de giro. ¿Ve? Entonces aquí tengo, esto es, recuerden, es I igual desde la parábola, ¿cierto? Esto es I igual a la raíz cuadrada. Entonces, ¿cuál es el punto medio aquí? El punto medio aquí es lo que uno mira al fijar la variable y. Entonces, el punto medio que uno fija, el punto medio de este rectángulo, ¿cierto? Representativo, ese es justamente el punto donde uno toma esa longitud, ¿sí? Punto medio. Porque yo estoy tomando la mitad simplemente de ese rectángulo, ¿sí? ¿Bien? Bien. Entonces, pero acá, ustedes miran acá, ¿cierto? Es el punto y aquí hay una altura o longitud, ¿cierto? La HDI. Y esto de aquí llega hasta acá, ¿cierto? ¿Y a dónde llega esto de aquí? Es HDI. En este caso, como es de la parábola, tengo que despejar, ¿cierto? X en función de Y, ¿sí? X en función de Y, o sea, raíz de Y. Entonces, con eso, yo estoy calculando mediante el método de las capas, ¿cierto? Pero mirando esto como sistema, ¿cómo se llama? De giro este eje. ¿Bien? Entonces ya tengo aquí un volumen, pero este volumen no es el que yo quiero, si ustedes ven. ¿Eh? Este volumen de acá, el método de las capas es ese, ¿no? Estoy teniendo un volumen más grande aquí. ¿Bien? Entonces eso es lo que te decía. Entonces tengo que sacar dos volúmenes. ¿Bien? Entonces el primer volumen sería, después voy a explicar por qué aparece 2pi. 2pi. Acá sería también de 0 a 1, supongo que acá es 1 también. 0 a 1. Aquí el punto medio de este rectángulo se coloca así, P de I, en este caso vale I, por su longitud. O sea, en este caso H de I es ahí. ¿Bien? Ese es un volumen. ¿Bien? Pero hay otro volumen, ¿cierto? Porque yo no quiero este volumen, porque este volumen es mucho más grande. ¿Sí? Entonces falta este de aquí, de este espacio que entonces tengo que quitarle este volumen. ¿Sí? Entonces hay un volumen 2, 2pi, ¿cierto? Y tengo que hacer de la misma forma, ¿ven? Para que se vea, tengo que hacer otro gráfico para que se vea bien este volumen. Pero estoy generando, quiero calcular este volumen. Que eso tengo que quitar. ¿Bien? Entonces acá de nuevo, un elemento representativo. Este es el PDI, es el mismo, ¿cierto? Porque es el genérico del punto base. Pero aquí tiene esta longitud, HDI. En este caso, ¿a dónde llega? Esta es la función. Recuerden que este es I igual raíz de X. Entonces tengo que despejarlo, ¿cierto? X igual I cuadrado. Entonces aquí sería de 0 a 1 también, ¿cierto? Sería I, pero I cuadrado. Eso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el volumen? ¿El volumen verdadero o el volumen exacto que me piden? Simplemente sería el volumen más grande, ¿cierto? El volumen más grande era esto, sería B1 menos B2. Ese sería el volumen. ¿Sí? Y eso debería coincidir con este volumen. Este volumen. Sí, sino que son dos métodos, pero que se resuelven de dos formas diferentes. ¿Sí? ¿Y el 2 porque arriba y abajo? No, va a aparecer así. Por ejemplo, cuando uno hace cuenta, siempre es pi por r cuadrado, ¿cierto? Sí. Siempre pi
La diferencia es que aquí hay un punto medio. El punto medio acá, si esto sale ese fuera. le llamamos de W, sería P, acá sería, la altura máxima sería P más W medio, porque es la mitad, ¿cierto? ¿Sí? El otro de aquí sería P menos la mitad. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace aquí esta cuenta, menos pues, ¿qué sería aquí? P cuadrado, ¿cierto? Más el doble primero segundo sería PW más W menos, aquí sería P cuadrado menos PW doble, ¿no? PW sería más. Recuerda que aquí hay un menos, ¿no? ¿Sí? Módulo del pi, ¿no? Aquí, módulo del pi. Doble cuadrado partido por 4. ¿Sí? ¿Cómo? ¿No queda doble cuadrado partido por 4? Aquí sí, aquí 4, ¿cierto? Aquí 4. W cuadrado, 4. ¿Sí? Y estos se van, ¿cierto? Porque hay un menos aquí. ¿Sí? Aquí P cuadrado también se van, ¿cierto? Porque hay un menos, ¿cierto? Y aquí sería 2 P W. Y lo saco fuera Y con el pi, y sale 2 pi. Y este W es la longitud del espesor del cilindro. ¿Sí? Y por eso que aparece el 2. ¿Sí? Eso es lo que ¿Y eso por qué aparece eso? Porque yo estoy calculando, lo que vuelvo a decir aquí, el volumen de un cilindro. ¿Sí? Lo que tiene un radio, este es el punto medio. ¿Sí? ¿Bien? ¿Preguntas? No sé, comentarios. ¿Y por qué el nombre de todas las capas? ¿Y por qué el nombre de todas las capas? Porque son capas, no, es que estas son capas cilíndricas, lo que estoy aproximando. A ver si lo puedo recrear. Lo que estoy aproximando son por dos cilindros. Mi elemento representativo es cilindro. ¿Sí? Mi elemento representativo es un cilindro, es un pedacito de cilindro. Pero que tiene un cierto espesor. ¿Sí? Es lo que está haciendo. O sea, tengo un cilindro aquí, ¿cierto? Pero esto tiene cierto espesor. Entonces, cierto espesor, esto tengo que poner un más grande. Porque tengo que poner uno más uno sobre. Lo que estoy haciendo es el cilindro de la capa de este de aquí. O sea, lo que estoy haciendo aquí es esto. Estoy haciendo aquí es eso. Aquí estoy aproximando un volumen. Porque antes lo aproximaba por rectángulo, ¿cierto? Rectángulo. Entonces ahora lo voy a aproximar un volumen representativo, pero con un cilindro. Entonces esto de aquí, ahorita voy a equivocando. Entonces esto que está acá. Lo que yo estoy representando, cada volumen lo estoy aproximando por este elemento, por este sólido. ¿Sí? Eso es lo que te decía. Pero lo que estamos haciendo aquí, ¿Y le resta la parte de adentro? claro, lo que estamos haciendo aquí es,
vamos a elegir este de aquí, que estoy mirando el giro aquí. El giro que estoy haciendo. Eso considera el espesor. Claro, pues el espesor. Entonces aquí estoy eligiendo el punto medio, ¿no? Entonces, W sería P más, no, acá no, el más pequeño, ¿no? Aquí sería el radio menor, ¿cierto? Sería P menos el espesor, es lo que estoy diciendo, y este de aquí, el P más el espesor. Porque este es el punto medio, ¿eh? La mitad hacia abajo, ¿sí? Entonces el radio, o aquí se llama, radio menor y radio. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Y por eso que hice esta cuentita aquí, ¿eh? Esto al cuadrado menos eso. ¿Sí? Para que aparezca el 2pi, el punto medio, porque P para mí era el punto medio, ¿cierto? Y el W es el espesor. ¿Sí? El espesor. Eso es lo que. Entonces, pero tienes que mirarlo dónde está girando y la variable de integración, ¿cierto? Es con respecto a la otra variable cambiada. Eso tienen que tener cuidado. No es como este método, ¿cierto? Este método es dónde gira y ahí eliges la variable de integración. ¿Y cuál es la diferencia? Que uno es con pi y otro es módulo con 2pi. ¿Sí? Una es la resta, recuerden. Una es la resta de los radios al cuadrado y el otro es el punto medio por el espesor. Punto medio por el espesor. Por eso que yo hice dos diagramas. ¿Sí? Y vamos a ver cómo debería salir igual, ¿cierto? Que se había dicho que el resultado sale igual, ¿sí? Pero las fórmulas aparentemente son diferentes, ¿eh? Es i por raíz de i, ¿ve? Y acá i por i cuadrado. ¿Sí? Pero hay ejercicios, digamos, que a veces le dicen calcular, a veces le dicen por 2 métodos, ¿cierto? O a veces siempre le eligen el método, ¿eh? Entonces la manera de elegir el método, digamos, es lo que corresponde, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá se pueden elegir esos dos, pero tenía que hacer la diferencia, no era tan claro como aparecen los métodos bien claros, ¿verdad? ¿Sí? Porque si me dicen ya respecto al eje X, y hago esta diferencia, esto es el método más adecuado, mucho más simple, ¿eh? Y aquí, ¿qué es lo que tenía que hacer? 2 volúmenes, ¿sí? 2 volúmenes, ¿sí? Entonces, pero esa es la manera de hacer. ¿Vieron por qué se formó el anillo también? No sé si lo observaron aquí cuando hacían eso, ¿no? Aquí tenían esto de aquí, ¿cierto? Y esto tenían que generar un espacio aquí, ¿cierto? Un espacio aquí. Y eso es lo que está haciendo, ¿no? Se genera un espacio aquí. Pues eso también lo tienen que ir más incorporando en la geometría. No sé si tienen preguntas ahí con los métodos, comentarios. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, profesor, Dime. pero no de los métodos. Hemos visto hartos temas distintos de la última evaluación. Este es distinto al que vimos, por ejemplo, la última vez que fuera integral. ¿Qué va a entrar en la próxima prueba? Porque van hartos temas. Depende de la fecha, ¿no? Depende de la fecha que vaya cayendo. ¿Cuántos certámenes son? ¿2 o cuántos? Son 2 certámenes y 5 tests. Llevamos 2 tests. 2 tests y un certamen. Nos falta un certamen más y el resto son. Nos falta 3 tests más. Entonces, se viene un test. Si viene el test, sí. Exacto. Y debería ser pronto porque el certamen fue hace tiempo. El sábado que el 30 en test. En 2 semanas. El sábado. Pero los test son más o menos
son del avance que ya se ha ido. Por ejemplo, hay varios tópicos que podemos ir abarcando. Podemos ir abarcando temas, por ejemplo, podría ser integrales y áreas, podría ser el test, nada más. Integrales y áreas. Y este podríamos dejarlo para hasta que uno madure todavía un poquito, porque es un poquito más delicado, ¿cierto? Para el siguiente test voy a ir avanzando, ¿no? Integrales y áreas. Pero después ya vamos de lleno, porque este es un tipo de integrales, ¿cierto? Todavía son integrales simples, ¿sí? Son simples. Pero lo que nos piden en el programa, integrales dobles y triples. ¿Sí? Dobles y triples. Claro. Pero basta saber las simples, digamos, en el fondo. Basta saber las simples. ¿Sí? Pero en este método son súper bonitos porque son bien aplicados. Bien aplicados. ¿Profe? ¿Fourier también? Series y transformadas de Laplace y Fourier. Ecuación diferencial de ordinarias. Y integrales de línea. No, sí, lo que pasa es que en función del programa, es que esos RAP son cortitos, digamos, ¿no? Hay que hacer lo que tienen que hacer en términos de la programación. No, estos temas, pero son cortos. Son cortos por los tiempos, ¿no? Hay esto en función de I, por ejemplo, ahí dice alturas, el H, ¿no? Aquí es ancho por largo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? En función de I. No en función de ahí porque lo estoy mirando así. Ah, bien. Así. Lo que pasa que es lo que les digo. Y el giro así. El giro, a ver, O en el eje. es al contrario. Eso es lo que tienen que tener cuidado. Cuando ustedes lo miran, el primero ven el eje de giro. Si es por el método de las capas, ustedes tienen que integrar respecto a ahí. Es como al contrario. Si el eje de giro es respecto al eje de X o un paralelo al eje X, las integrales tienen que hacer en términos de la variable Y. Y con eso usas el 2pi. Es así. ¿Sí? El 2pi, pero la integral respecto a Y. ¿Sí? Pero si el eje de giro es respecto al otro de aquí, la integral sería al contrario. Siempre es así, O sea, como visualmente así, Si le dicen, por ejemplo, así, respecto al eje Y, ustedes tienen que integrar Con respecto a I. una región por acá, pero respecto al eje X. Entonces, hacen la misma representación, entonces, el volumen acá sería 2pi, con respecto al eje X sería de A a B, por ejemplo. Pero, como estás usando el método de las capas, aquí sería el punto medio por su respectiva longitud. Y respecto a X. Eso es como el contrario, Respecto al eje Y es eso. Y respecto al eje X es lo que decimos, ¿no? Lo mismo. El eje de giro acá. Entonces el volumen es 2pi, CD, P sub I, H sub I, D sub I. Eso. Esa es la fórmula, Los esquemas son así, el eje de giro es el contrario de la variable de integración. Es cuando usas el método de las capas libres. Pero el otro es, si te dice respecto al eje X, se integra respecto a X. ¿Sí? Lo que dice el otro es exactamente. Podemos hacer un esquema para que así quedemos más claros. Por ejemplo, alguna región, ¿cierto? Aquí tienes F y G, ¿sí? Entonces tiene el límite de integración, ¿cierto? Te dicen aquí, o puede ser que te digan respecto a ello, o paralelo, puede ser eso, paralelo. Entonces esta misma región, digamos, entonces ahí tienes C y D. Entonces aquí, aquí sería f de x, ¿cierto? Aquí sería, ya tienes que cambiar de variable porque el giro es respecto al eje y.
Entonces acá esa sería una función que depende de ahí. Entonces cada uno tiene su propia fórmula, ¿no? Este es uno es con pi, ¿cierto? A ver, y aquí es el r de x al cuadrado menos r pequeño. O, si es en este contexto, es pi cd r de i al cuadrado menos r de i pequeño. ¿Sí? ¿Y el giro no influye en el resultado? Sí, o sea, tiene que decirte, influye, claro. O sea, si respecto al eje y es un volumen. No, pero me refiero a la velocidad del reloj. El uno u otro. No importa porque está fijo entonces no importa, ¿no? Sí, eso no importa. Pero lo que sí importa es que es otro volumen, ¿no? Y en cada volumen pues, se va a otro volumen de género. ¿Sí? Pero es bien claro, ¿eh? Si empleas un método es pi por y la variable es con respecto a esto, no cambia, ¿eh? Si es con respecto al eje y gira o paralelo, tienes que ser funciones que dependan de ahí. Pero aquí va cambiado, ¿eh? Aquí va cambiando como lo decimos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que tener claro. Entonces, aquí, digamos, si quieren mirarlo así, ¿cierto? Eso de ahí, pues el método de las capas funciona así, ¿no? Tienes que integrar en este de aquí, CD, es el volumen 2pi, y aquí te va a salir el punto medio, pero respecto a la variable. Es contrario al eje de giro, la variable. Eso es lo que tienen que tener. O puede ser. Es del punto medio. Pero respecto a la variable x. ¿Okay? Entonces ahí van variando lo que van variando es las h's. Aquí esto en general es el i o el x siempre. Pero los h's es la buena elección. Los h es lo que tienen. Esa es la forma de diagramas que tienen. De hecho, una pregunta fija que le voy a poner, ¿cierto? Bien parecida, ¿cierto? Mediante los dos métodos calcula la misma integral. ¿Y cuál es la gracia? La gracia tiene que tener si es fácil despejar x en función de y o y en función de x, los dos métodos funcionan bien. ¿Sí? Pero podría ser, por ejemplo, ¿qué pasa si aquí sumo un cúbico? Por ejemplo, podría ser así. No, ya no puedo. Ponga un rey de pi. Lo que pasa es que, por ejemplo, miren. Por ejemplo, hay un cúbico así, ¿cierto? ¿Se puede? 1, 2, 3. Entonces, hay un cúbico, por ejemplo, x menos x cubo. ¿Sí? Y le dicen que giren esta región en torno a este. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el método más apropiado ahí? Revolución. No, con revolución, pero ¿cuál es el método? ¿El con pi o 2pi? No, con 2pi más complicado, porque tienes que integrar respecto a acá. ¿Y cómo despejas la cúbica respecto a pi? Porque esa es la idea, ¿verdad? Calculando los dos límites, dos raíces. Exactamente, pero ¿por qué la elección esta? Porque aquí tienes y igual x menos x cubo, ¿verdad? Dos raíces. Lo que tienes que aquí despejar, si quieres el otro método, tienes que despejar x. Pero tienes la cúbica. Ya no es fácil, ¿verdad? Porque el i es arbitrario, entonces yo no puedo. O sea, se puede esto, pero más difícil. Porque aquí tienen que usar la fórmula de Cardano, ¿verdad? Que les di de tareas, ¿verdad?
Sí. Pero va como nota de eso, ¿no? De que se les ocurrió a ustedes, ¿verdad? ¿A quién se le ha ocurrido? Entonces, ¿aquí qué? Entonces, cuando le dicen calcular, ¿cuál es lo más adecuado? No se van a ir por el más complicado, obviamente. Entonces, ¿cuál es el método más natural? El con pi. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya le dicen respecto a este eje y el x está hacia despejado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que elegir. Pero la buena elección aquí sería con pi, ¿no? R de x. R pequeña menos R. Es el método, ¿eh? Entonces, pero cuando les digan por los dos métodos, lo que les voy a anticipar es porque el que se puede despejar es fácil también. O sea, no como esto, ¿eh? ¿Sí? O sea, lo que puede despejarse son formas de las funciones de que pueden ser esto. ¿Cierto? Ese siempre se puede despejar uno del otro, ¿eh? Pero ya con cúbica ya, ¿cuál es el método más fácil? Esto tiene que ser, no hay otro. ¿Eh? El método más fácil. Pero si les digo por dos métodos, ya les anticipo que tienen que ser donde se pueden siempre uno a despejar en función del otro de manera fácil. ¿Sí? Entonces ahí les expliqué los dos métodos, ¿cierto? Ahora, y ahora vienen integrales dobles y triples. ¿Eh? ¿Ahora? No, pero voy a dar ¿qué es lo que hay de fondo que es más fácil para ti? Integrales dobles. Esto es lo que les piden a ustedes, integrales dobles y triples. ¿Bien? ¿Sí? ¿Bien? Entonces la idea es bien simple. La integral simple, ¿qué es lo que hace? La integral simple, ¿cierto? Hay una aproximación que se llama las sumas de Riemann. Tú lo puedes aproximar por rectángulos. Los rectángulos pueden ser inscritos o no inscritos. Entonces aquí, digamos, es fácil mirar aquí. Esto tiene una cierta, en función de una partición, ¿cierto? Esto puede ser xy, xy más 1. O sea, uno particiona al intervalo, es lo que uno hace. Entonces, particionando el intervalo, uno elige un punto referencial, no sé, C sub i estrella, por ejemplo. Basta en este intervalo y con eso uno puede calcular su altura. Por ejemplo, porque con este punto, por la función, ya tengo cuánto vale este rectángulo. Entonces, ¿cuánto vale esa área? Esa área de este rectángulo sería área de la base. Y después uno lo elige uniforme para no trabajar índice en su uniforme. Área de la base por la altura. Entonces, este es el área de este rectángulo RI. Este es el área. ¿Sí? La fórmula básica. Entonces, lo que uno hace es sumar más rectángulos, ¿cierto? Rectángulo ahí y eso. Y esto sumas. Vas a sumar los n rectángulos, ¿cierto? Igual 1 hasta n. Sí. Sumo los n rectángulos, ¿cierto? Según los 2, etc. Y esto aproxima muy bien al área de la red. ¿Sí? Esta es una aproximación. Entonces, cuando el n tiende al infinito, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que la partición más fina, pues cuando n tiende al infinito, pues es esta suma, digamos. Un límite. N tiende al infinito. Esto, exactamente, matemáticamente, es el área de la función. Entonces, esa misma idea vamos a hacer. En lugar de tener un área, vamos a generar una partición sobre un rectángulo. Entonces, ahora vamos a particionar, digamos. Vamos a particionar, por ejemplo, esa B.
Pero lo que vamos a hacer es particionar esto. ¿Y eso 32? Que vamos a particionar, en lugar de particionar el intervalo, vamos a particionar este rectángulo. La idea es aquí, ¿no? Particionas acá, pues generas una partición acá y una partición acá. Entonces aquí tienes un rectángulo. En términos de la partición, ¿se dan cuenta? Es un rectángulo. ¿Sí? Y esta área se puede calcular. Esta área es si este es el rectángulo, tiene su área, ¿cierto? Y si yo genero una altura, me va a generar así. ¿Sí? Entonces, en este rectángulo voy a montar un cubo, ¿cierto? Y genero un volumen. Está pidiendo la transmisión. ¿Ah? Está pidiendo la transmisión. Sí. Y esto tiene un volumen, ¿verdad? Sí, un volumen. Entonces, el área de este, ¿cierto? El área de la base por la altura. Y tiene un volumen. Y eso, en la próxima clase vamos a ver que esto se puede escribir como integral doble. Una integral. ¿Se nota así? Sí. A, B, C, D. De los límites de integración. La función que participa. Son los dos explícitos, ¿no? ¿Sí? Son los dos. Los dos, A, B y C, D. Los dos límites de integración. Ah. Límite de integración acá, límite de integración acá. Pero eso es cuando las regiones están fijas entre A, B y C, D. Pero podrían ir variando. No necesariamente rectángulos. Lo digo que no. Pero a cualquier figura o sea, igual a Después cualquier figura. ¿Sí? Pues la Primero entender con esto, en lugar de cubo, después puede ser cualquier figura. O sea, esto se puede deformar después. Esto se mantiene lo mismo, pero esto ya después va variando. Va variando. Lo que estás calculando es el volumen de esa figura, donde tiene una. Ese es el gráfico de una función. Después se lo voy a hacer girar, ¿o no? Claro. ¿Ah? Después se lo voy a hacer girar. No, esto no. No, sí. Se puede, pero ahí tendríamos que hacer con volumen dimensión 3. Pero sí se puede. Pero sí se puede. No, sí se puede girar. Pero más difícil los volúmenes ahí, ¿no? ¿Bien? Porque tengo que sacar el volumen total menos el. Pero sí se ¿Cómo? puede. Con la profesora, por Sí favor. se puede. Allá. ¿Bien? El viernes continuamos con este detalle, ¿verdad? Sí, ¿qué hago antes de la No te dio. Ah, con Glide van a hacer lo que hice la clase pasada, más con eso, mañana. Voy a hacer que refuercen lo que es volumen de revolución. ¿Bien? Eso es lo que voy a hacer. ¿A calcular área? Área puede ser y con regiones no conocidas, ¿cierto? No clásicas y volumen de revolución. ¿Bien? Eso. Espera.